¿Qué tal, mis bestias? Acá tenemos que hacer otra vez mención de la famosa hipocresía metalera de la que yo siempre hablo. Claro que el recurso de los ignorantes siempre termina a ser la falacia ad hominem, que significa un ataque personal y no argumental. Por ejemplo, Facho, estás resentido, anda a ponerla. Tenés el pelo largo y estás grabando en tu habitación. Claro que nunca falta algún ignaro carente de materia gris que termina diciendo, amigo, estás re perseguido desde el principio del video. No, pichón, no estoy perseguido, simplemente la gente de tu subespecie es muy predecible y por consecuencia es muy sencillo adelantarse a sus pelotudeces en los comentarios. Acá está el punto. Les doy un par de ejemplos. Año 2020. Las fraudulentas elecciones Donald Trump versus Joe Biden. Votantes de Donald Trump asaltando el Capitolio de los Estados Unidos de América. Al otro día, una enorme mayoría, por no decir todas las bandas internacionales e incluso las bandas de más renombre, salieron a pronunciarse muy indignados por lo que había sucedido. Es decir, cómo los patriotas en Estados Unidos van a denunciar el fraude y van a atacar el Capitolio. Todos estaban en contra de eso. E incluso llegaron a crucificar al señor Jon Schaffer. Recordarán a Jon Schaffer por ser el fundador de la banda Ice Earth, también de Demons and Wizards, junto con Hansi Koch de Blind Guardian. Bueno, todos salieron a hablar muy indignados de la conducta de Jon Schaffer. Y sin embargo, el señor Schaffer ha sido el único músico en el ambiente del metal que tuvo las pelotas del tamaño de Godzilla para salir a pronunciarse por lo que él creía justo. Todo lo contrario que, por ejemplo, la basura hipócrita de Dee Snider de Twisted Sister. Un tipo al que a día de hoy todo el mundo le chupa las medias porque hace 1.000.000 de años él dio la cara en un juicio para saltar a favor del metal. Más genérico imposible. Como los imbéciles que están en contra del reggaetón porque te dicen denigran a la mujer, pero si nos ponemos a mirar los videos de Motley Crue o de Kiss tampoco es muy diferente que digamos. Punto aparte. Cuando sucedió, por ejemplo, los terroristas del Black Lives Matter que usaban la excusa del racismo como una justificación para el vandalismo, nadie dijo absolutamente nada. Es más, los manifestantes de Black Lives Matter rompían las vidrieras de las tiendas de electrodomésticos para robar celulares. Cuando el señor Bill Gates bloqueó esos celulares y quedaron reducidos a sencillos ladrillos, salieron con pancartas a decir que Bill Gates era racista. Qué sencillo, ¿no? Acá podemos notar cómo se repite un patrón, que el músico metalero siempre sale muy ofendido e indignado a pronunciarse al respecto, cuando pegarle o pronunciarse a lo que sea que esté ocurriendo de un buen feedback en Facebook, de likes o seguidores. Es decir, pegarle a Donald Trump, pegarle a Javier Milei, básicamente predicarle ignorancia es algo que en Facebook da likes. Les hago la misma pregunta. ¿Cuántos de los músicos por los que muchos incluso hemos pagado una entrada, comprado un disco, llevado orgullosamente una remera con el logo de sus bandas, han salido alguna vez a hablar de la dictadura que sufre el pueblo cubano desde hace muchos años? Absolutamente nadie. ¿Cuántos salieron a hablar de los genocidios que han ocurrido por parte de los montoneros en Argentina? Por el ERP, por la AAA, por toda la basura que generó el régimen kirchnerista desde Perón en adelante. Siempre digo, el peronismo siempre fue el cáncer y el kirchnerismo la metástasis. ¿Cuántos músicos hablaron de eso? No. Aún habiendo evidencias de que no solamente no fueron 30.000, sino que no eran inocentes y además habían cometido actos terroristas, siguen predicando la mentira y la ignorancia porque saben que en el ambiente metalero eso da likes. Lo que me lleva a la pregunta, lo que sucedió hace unos días en Venezuela, lo que está sucediendo a los hermanos venezolanos. ¿Cuántos de esos músicos que se pronunciaban muy indignados por lo que había hecho Jon Schaffer o lo que había pasado en el Capitolio de Estados Unidos salieron a hablar de esto? ¿Alguna vez hubo alguno de esos músicos hablando de la tiranía de Castro y de la tiranía de Nicolás Maduro? No, porque saben perfectamente que eso no garpa en las redes sociales. Y sea de la banda que sea, incluso muchas de las bandas de las que tengo afiches acá. Son personas que antes de pronunciarse a favor o en contra de algo, se fijan en las redes sociales si eso va a dar buenos números. Entonces propongo que a todos esos músicos les preguntemos qué les parece lo que está pasando en Venezuela, por qué no hablan.
¿Por qué hace falta observar y decir, está de moda pegarle a Donald Trump? Vamos a pegarle a Donald Trump. Está de moda hablar del presidente argentino Javier Milei. Vamos a pegarle a Milei, vamos a pegarle a Bukele. Porque saben que el metalero del país que sea, pero sobre todo a nivel latinoamericano, es ignorante. E ignorante por propia voluntad. Porque tanto los músicos como el público, antes de pronunciarse sobre algo, se fijan qué es lo que garpa, qué es lo que da buenos números. En cambio, el que te dice la verdad con argumentos y evidencia es el pario, es el malo, es el facho. De hecho, la propia doctrina del fascismo era el Estado por sobre todas las cosas. Vos criticás al Estado y te dicen que sos un fascista. Así de alta, entre muchísimas comillas, está la vara para medir el coeficiente intelectual del ambiente metalero. E insisto, están con el pueblo, siempre rebeldes y pronunciantes reaccionarios. Pero no, primero se fijan qué es lo que garpan las redes sociales antes de hablar. Insisto y vuelvo a decirlo por más que suene cargante, cuando pasó lo del asalto al Capitolio, todos salieron a hablar muy indignados. Jamás vimos a nadie hablar de los atentados montoneros que sucedieron en Argentina, del terrorismo incitado por las viejas ladronas de Plaza de Mayo, de los terroristas que han sido sus hijos, de la mentira de los 30.000, porque bastantes evidencias hay de que, insisto, no fueron 30.000, no fueron inocentes, y fueron un número que oscilaba entre los 6.000 y pico de los desaparecidos. Pero ¿saben qué es lo que pasa? A los de arriba, la mentira les da plata, y mucha. Y a los de abajo, cuya única ambición es figuretear en las redes sociales, la mentira y la ignorancia les da likes. ¿Vimos alguna de esas bandas de afuera tan monstruosas, tan grandes y por las que uno disfruta pagar una entrada, hablar sobre lo que sucede en Cuba desde hace mucho tiempo? ¿Hablar de lo que pasa en Venezuela? No, no les importa en lo más mínimo. Es como preguntarle a las feministas, ¿alguna vez hablaron del abusador Espinosa, intendente de La Matanza? No, se callaron. ¿Hablaron de Alperovich? ¿Hablaron de la chica que masacraron como si fuera una película de la masacre de Texas en Chaco? ¿Que se la torturaron, la masacraron y se la dieron de comer a los chanchos? ¿Hablaron del nenito Dupuy? No. Ni las feministas que tanto se jactan de hablar de la mujer y de los niños, ni los metaleros que tanto dicen hablar del pueblo. Pero no, en vez de hablar de lo que, por ejemplo, está sucediendo en Venezuela en este momento, ¿qué es lo que pasa con los imbéciles? Hacen memes sobre la hermana de Javier Milei. Así está de alta la vara para los metaleros. Milei se coge a la hermana. Rebelde, rebelde. Antisistema. ¿Antisistema de dónde, papa frita? Claro que esta es la parte del video en donde aparece gente que me dice, bueno, Lucas, lo que pasa es que mucha gente se calla la boca, no solamente el metal. Sí, ok, estoy completamente de acuerdo, pero el metal tiene como mantra, como máxima, decirse antisistema, pro pueblo, pro laburante, y es mentira. Ahora comparten el meme que te dicen zurdo, 2 puntos, todo aquel que no esté de acuerdo con vender el país. Amigo, el país ya está vendido desde el año 2003. Está lleno de bases militares de Rusia, de China. ¿O será que no le pegan a Nicolás Maduro por el hecho de que Cristina Kirchner, la ladrona más repugnante que alguna vez haya dado este país, está a favor de Venezuela? ¿Será que no le pegan el genocidio que está haciendo Rusia en Ucrania porque es para donde le apunta el kirchnerismo? ¿Ves? Así de descerebrados son los metaleros. Primero los políticos de izquierda, que son los que garpan en las redes, les tienen que decir qué es lo que tienen que pensar. Una vez que los políticos se pronuncian, ahí es donde ellos dan su discurso. Nunca los vas a ver pronunciándose antes de que un kirchnerista abra la boca. Pero bueno, Mauricio Macri se fue con el dólar a 60 pesos. Milei lo recibió con el dólar a 1.000 y pico, cerca de los 1.300. Pero no, ahora la culpa es de Milei. Y vemos a todos estos metaleros haciendo memes, con falacias. ¡Ey, se coge a la hermana! Estos ignaros tampoco hablan de las chicas abusadas por los políticos kirchneristas. Pero ¿qué es lo que pasa? Están tan desesperados por ponerla, son tan virgos, tan sims, tan urgidos, tan arrastrados, que aplauden cualquier mierda que garpa en las redes, aunque sea la peor de las barbaries. Pero bueno, me desvié mucho. La pregunta es la misma. ¿Cuántas de las bandas por las que uno ha pagado entradas, incluso de Argentina, pero estoy hablando puntualmente de bandas de afuera, cuántas de esas bandas
salieron a pronunciarse sobre lo que está sucediendo y sucedió desde hace décadas en Venezuela? Nadie, absolutamente nadie. Pero acuérdense que salieron todos a hablar del atentado a Donald Trump. Acuérdense que si gana las elecciones Donald Trump, que es lo más probable, ahí van a estar todos hablando de eso. Las bandas de afuera, como toda banda de heavy metal, son unos cobardes, son unos mentirosos. Se embisten de una falsa rebeldía porque no les dan los huevos. Tienen tanto miedo a no garpar en las redes sociales que si vos pones un comentario levemente polémico, siempre te van a escribir al inbox diciéndote no pongas eso en mi muro porque a mí no me gusta el bardo. Qué fácil que es jugar al revolucionario cuando tenés toda la tribuna a favor. Está bien, pero el metal es antisistema, ¿eh? Así está la cosa. El metal es antisistema.